comenzar, ¿quién revisó sobre Carl Sagan? Todos, por favor díganme que todos. ¿Revisaron sobre Carl Sagan? Ya, ¿quién me dijo sí? A ver, levanten la mano. ¿Quién es Carl Sagan? Yo les dije, yo no voy a, ustedes tienen tarea, perdón. Yo no más vengo a compartir, aquí venimos a compartir lo que hicimos en casa. ¿Quién es Carl Sagan? ¿Quién es? Alto, con voz de trueno. Me voy a parar acá. ¿Quién es Carl Sagan? Muy bien, aplauso, valiente. ¿Quién es Carl Sagan? ¿Otra persona? No dicen que sí lo leyeron. ¿Quién es Carl Sagan? Ya, usted. Un investigador y divulgador científico. Muy bien, tengo otro adjetivo. ¿Cuál es el adjetivo que él dijo? ¿Qué es? Un astrónomo. ¿Qué dijo él que es? Un investigador. ¿Otra persona? Usted. Un defensor del método científico. Muy bien, un defensor del método científico. ¿Quién más? ¿Nadie más? Muy bien, un astrofísico. ¿Y qué más? Cosmólogo. Muy bien. Era presidente de la Alianza de la Comunicación con Medios. Muy bien. ¿Quién más? Ok, Carl Sagan realmente eran muchas cosas. ¿Ya? Y él no solamente fue un astrónomo, fue un físico, fue un poeta también, él tiene libros, sino que a él le interesaba que la ciencia no se quedara con los eruditos, sino que esta sea, que sea llevada o aplicada en los jóvenes, porque al final los jóvenes son el futuro. Entonces, a él que le interesaba que solamente la gente vieja sepa sobre este tipo de cosas, sino que la gente joven le interese descubrir. Y por eso es que él hizo ¿ustedes alguna vez han visto la serie Cosmos no History Channel? ¿En cuál dan? En National Geographic creo que es. Pero bueno, en uno de estos. ¿Alguna vez han visto la serie Cosmos? ¿Quién ha visto la serie Cosmos? Muy bien. ¿Quién ahorita dirige la serie Cosmos? Pero no es Carl Sagan. Realmente Carl Sagan fue el primero que hizo la serie Cosmos. Ahorita está siguiendo deGrasse, que también es otra persona que se enfoca mucho en los jóvenes, ¿ya? Pero lo que me interesa es que él fue muchas cosas y eso significa que aunque ustedes tienen una carrera que ustedes creen que no es muy paralela a la biología, no es así. La biología está en todos lados. Como les decía a los chicos que son de ingeniería mecánica, usted no puede armar una máquina sin pensar en el impacto que va a tener en la naturaleza. Si usted es una ingeniería de petróleos, usted no puede hacer un drill en una, o una perforación en un lugar sin pensar en el impacto que va a tener la naturaleza. ¿Ya? La biología está en todas partes. Y como hemos hecho a un lado la biología, es por eso que ahora el planeta está como está. Cuando el Voyager, que es una sonda espacial, está en la última parte del sistema solar, o sea, de nuestro sistema, él le dice, estando en la NASA, él dice, ¿saben qué? Demos la vuelta. Y quiero ver a la Tierra, cómo se ve desde el último punto del sistema solar. Quiero verla. Y se da cuenta que la Tierra no es más que un pequeñísimo punto azul en el firmamento, en el gran cielo, o sea, en el gran cielo espacial.
¿Por qué ustedes creen que los científicos estudian la vida? ¿Por qué es importante? Me interesa, ustedes son una rama totalmente distinta a la mía. Y su información es válida para mí y es muy crítica. Dígame, ¿por qué es importante? Para saber de dónde provenimos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué es importante estudiar la vida? ¿Por qué? ¿O no es importante? Porque somos seres vivos. Muy bien, porque somos seres vivos. ¿Qué más? ¿Por qué es importante estudiar la vida? Muy bien. ¿Alguna otra? ¿Una última respuesta? ¿Por qué estudiamos la vida? Muy bien, buen punto. Ok, nosotros somos seres complejos, pero nosotros no somos los únicos seres complejos que existen sobre el planeta. Eso significa que nosotros no somos los únicos seres vivos que existimos sobre el planeta. Y por ende tenemos que estudiarlos, porque los otros seres vivos no son iguales a nosotros, son completamente distintos. ¿Y cómo podemos preservar algo que no conocemos? Sería difícil, ¿no es verdad? Es como que si yo me quiero hacer amigo de una persona, del compañero que tengo aquí al frente, ¿cómo voy a hacerme amiga de él si no lo conozco? Ni siquiera le he preguntado el nombre. No tiene sentido, ¿ya? Entonces necesitamos aprender sobre nuestro entorno, sobre lo que tenemos alrededor, para poder no solamente para poder conocerlo y poder preservarlo. Por eso necesitamos estudiar la vida. No voy a repasar conceptos, porque supone que los conceptos ustedes los trabajan en casa. Lo único que hago es hacer un refreshment de los conceptos básicos. Ahora, la biología. ¿Qué estudia la biología? Estudia los seres vivos, o sea, todo lo que se mueve. Puede ser que se mueva como que no se mueva, ¿no es verdad? Puede ser que respire como nosotros respiramos, como que tenga una respiración metabólica. Puede ser que lo podamos ver como que esté imperceptible a veces sobre nuestra piel, no lo vemos. Y puede ser un ser vivo. Y la ciencia utiliza algo. ¿Y qué utiliza la ciencia? El método científico. Todas las ciencias, todas utilizan el método científico. Me gustó este gráfico en el cual engloba, creo que está un poco... Gracias. En el cual engloba todas las pautas que yo necesito utilizar para el método científico. Y primero yo necesito, ¿qué cosa? ¿Cuál creen de todo eso? Eso es un círculo, pero ¿cuál creen que es el primer paso? Definir una pregunta o encontrar un problema. ¿No es verdad? Yo encuentro un problema y quiero solucionarlo, pero para solucionarlo tengo que hacer una serie de pasos. Pueden ser pasos mentales, como puede ser que yo lo anote. Defino una pregunta o encuentro un problema. De ahí, ¿cuál sería el siguiente paso? Recopilación de datos, exacto. De ahí, creo una hipótesis. Testeo mi hipótesis, analizo los datos, interpreto mis datos, publico mis datos, que es lo más chévere, publico mis datos, mis resultados, y otra persona, o puede ser que yo mismo, vuelva a testear mi hipótesis. O en este caso, vuelvo a testear mis datos para ver si es cierto. Ahora, el método científico, ¿qué es? Es la manera de recopilar la información y comprobar ideas. O sea, comprobar una hipótesis si es verdad o en tal caso no es verdad. Primero hago observaciones, formulo una hipótesis, someto a prueba la hipótesis y llego a una conclusión. Pero tengo que tener cuidado con eso de ahí. ¿Y qué dice ahí? Una idea viciada, una idea parcial o prejuiciada. ¿Qué creen que es eso? Ustedes que ya leyeron estas diapositivas, ¿qué creen que significa eso? ¿Qué es tener una idea viciada? ¿Qué es tener una idea parcial o prejuiciada? ¿Qué es? Es como subjetivo. Es como subjetivo. No.
no es como subjetiva. ¿Qué es una idea? Parcial. Les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo fobia a los tiburones, ¿ya? Y justo mi jefe me dice, bueno, Paola, he conseguido un grant y vamos a estudiar los tiburones. No puede ser, no me gustan los tiburones, me dan miedo. Entonces mi hipótesis va a ser que los tiburones son seres macabros que quieren destruir el planeta. Esa es mi idea prejuiciada. ¿Por qué? Porque no me gustan. Como no me gustan, voy a ser parcial para un punto de vista. ¿Ya? No necesariamente estoy pensando como un científico. El científico no piensa, o sea, no va con una idea sesgada de esto es porque es, sino más bien es encontremos la verdad. ¿Ya? ¿Alguna vez han visto CSI? Pero los capítulos viejos. ¿Se han visto CSI? ¿Qué decía cuando era director todavía? ¿Cómo es que se llama ya? Grissom. ¿Se acuerdan de Grissom? Son 12 años de CSI, así que no creo que sea. De Grissom. Grissom decía que él se basaba sobre qué. ¿Sobre qué se basaba? Él decía, yo me baso sobre... Porque a veces la gente venía y pensaban que él estaba parcializado o que él quería encerrar ese sujeto o esa persona porque él era la persona indicada. Pero no, él que decía, yo me baso en las evidencias, porque las evidencias nunca mienten. Las personas mentimos, nosotros mentimos y a veces lo hacemos inconscientemente. Pero en este caso, las evidencias o los datos que nosotros recopilemos o los resultados que nosotros obtengamos no van a mentir, ¿ya? Pero también con nosotros como científicos no podemos sesgarnos. Hay documentado dentro de la historia algo muy importante. Un científico estaba tratando de terminar su PhD y su profesor le dijo, ¿qué tal si investigas qué tan antigua es la Tierra? Él dijo, ok, lo voy a hacer. Y comenzó a ir a los casquetes polares y a sacar hielo de las profundidades para medir, por medio del plomo que él encontraba dentro de cada una de las eras, él iba a ver qué tan antigua era la Tierra. Pero él encontró otra cosa. Él encontró que dentro de esos años, más o menos estamos hablando de los años 40-50, realmente no recuerdo bien la historia, él encontró que la cantidad de plomo que había en el ambiente se había más que triplicado y estaba llegando ya a niveles que los seres humanos podían enfermarse. Él publicó su hallazgo. ¿Y qué pasó? ¿Quién creen que se le vino encima? Estoy hablando de plomo en el ambiente. ¿Por qué creen que hay plomo en el ambiente? A ver, investigadores, ¿por qué creen que hay plomo en el ambiente? Muy bien, por la quema de combustible. En ese entonces se utilizaba un mayor porcentaje de plomo en la gasolina, que es lo que se utiliza ahora, gracias a él realmente. ¿Quién vino a prácticamente echar abajo su investigación? Fueron los científicos que trabajaban para las grandes compañías que expendían combustible de ese entonces. Entonces, estos científicos tenían una idea sesgada, obviamente basados en su propio beneficio. ¿Ya? O sea, no crean que esto de aquí es algo que no sucede. Sucede, solamente que no lo vemos. ¿Y saben por qué no lo vemos? Porque no nos preguntamos y no primero porque no observamos y no nos preguntamos las cosas por qué están pasando. Él se preguntó y él dijo, algo está mal, algo está pasando, voy a averiguarlo, lo investigó, lo publicó y por 20 años él luchó. No solamente luchó para decir que lo que él estaba diciendo era verdad, sino que él también estaba luchando por su propio, se me fue la palabra. Pero básicamente como investigador a él lo estaban hundiendo. Obviamente, ¿de qué manera tú puedes decir que una persona sus resultados no están bien? Diciendo que es una persona no confiable. Entonces él luchó por muchos años, pero siempre la verdad sale a la luz. Y gracias a él es que se disminuyó considerablemente el plomo en la gasolina.
Ok. De ahí tengo la formulación de una hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Yo tengo ahí, ¿qué es una hipótesis? Una posible, es importante esa palabra. ¿Una posible qué? Contestación a una pregunta acerca de la naturaleza, basada en qué? En las observaciones, en las lecturas y conocimientos de un científico. Nuevamente, científicos somos todos. Por ende, podemos aplicar este método en todas las cosas que nosotros hacemos. Y después de mi hipótesis, yo hago una experimentación. Ahora, para hacer una experimentación, ¿qué necesito? Normalmente necesito un grupo control y un grupo experimental. Y los dos, ¿cuál va a ser la diferencia entre el uno y el otro? ¿Cuál es la diferencia entre un grupo control y un grupo experimental? El grupo control no se altera. Muy bien, el grupo control no se altera, mientras que el grupo experimental va a cambiar una variable, o sea, el factor variable. Muy bien. Después de eso llego a una conclusión. Ahora, no sé si tenga tiempo de poder ver este video, que es el efecto placebo. Copy. Y el video que vamos a ver es realmente corto, son 4 minutos. Y hasta que se cargue, quiero preguntarles a ustedes, ¿han escuchado alguna vez qué es un placebo? La palabra placebo. ¿No? Nadie, nunca. Interesante. Este video no tiene subtítulos en español, los tiene en inglés. Así que siéntanse con la confianza de preguntarme si es que no entendieron alguna parte. No tengo problema.
The brain, el cerebro, ¿no? Ok, ¿qué les pareció? Ahora sí, les voy a preguntar, ¿qué es un placebo? No el efecto placebo, ¿qué es un placebo? ¿Qué entendieron que es un placebo? ¿Ah? ¿Seguro que es una medicina para calmar el dolor? ¿Es una? ¿Es una? ¿Es una droga? ¿Seguro que es una droga? Es una pseudomedicina, exacto. No puedo decir que es una droga porque realmente no tiene un compuesto que me ayude a mejorar, sino más bien puede ser una píldora de azúcar. ¿Qué más podía ser? Agua. ¿Qué más podía ser? Si es que le inyectaba, ¿no, verdad? ¿Qué más podía hacer? ¿Qué podía hacer un placebo? Una píldora de azúcar, agua, si es que lo inyectaba, ¿qué más? Podía disque operar a alguien y decir que ya lo operé. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué pasa? El efecto placebo es, para recoger lo que ustedes acaban de decir, no es más que algo que introduces al cuerpo y le haces creer que le estás dando medicina, cuando no es así. Ahora, ¿para qué me sirve esto? De acuerdo al video, ¿para qué me sirve utilizar un placebo? ¿Para qué me sirve? Desde el punto de un científico, ¿para qué me sirve? Y de lo que estábamos viendo, entre un grupo control y un grupo experimental, ¿para qué me sirve utilizar un placebo? ¿Para qué me sirve? Para verificar si un medicamento es realmente efectivo. Muy bien, para eso me sirve, para verificar si un medicamento es realmente efectivo. Puede ser un medicamento vía oral o el primer caso. ¿Cuál era el medicamento del primer caso? ¿Qué era? Era una crema, ¿no? ¿Y cómo era esa prueba que ellos hicieron? ¿Quién me cuenta esa primera prueba? Alcen la mano. Despiértense, alcen la mano. Despérense, alcen la mano. ¿Quién? A usted, ya, usted, la joven, a usted. Ajá. Sí, y realmente no era nada, ¿no? No era nada. Muy bien. Cuando uno hace un estudio científico, necesito tener ¿qué? Un grupo control y un grupo experimental. Y ahí viene la parte difícil en el caso de los investigadores que tratan de trabajar con drogas nuevas. En primer lugar, no lo vas a testear en personas, sino que lo haces primero con animales de laboratorio. Normalmente lo que se trata es tener animales de laboratorio que tengan condiciones similares a las nuestras. Existen ya ratones humanizados, los vamos a ver ya casi al final del curso. Existen ratones que pueden pueden tener semejanzas y semejanzas en el sistema inmunológico nuestro, parece mentira. Y ellos pueden generar ciertas respuestas que sean similares a las respuestas humanas, ¿ya? Y en ellos se hacen este tipo de trials, ya no se hacen en personas. Se hacen, en ciertas ocasiones se hacen al final. Pero bueno, ese es el efecto placebo, eso quería que vean. Son 5 grupos y vamos a ver 5 teorías. Cada uno de ustedes va a tener una teoría, ¿ya? La primera teoría que vamos a ver es sobre la generación espontánea. ¿Qué decía la generación espontánea? La generación espontánea decía, ¿qué decía? Que los seres vivientes se pueden originar de materia no viviente. Ahora ustedes se pueden reír. ¿Quién se le ocurrió eso? Créanme, por muchos siglos los científicos seguían pensando que esto era verdad. ¿Ya? Y
encontré este gráfico en el cual tengo dos científicos. El uno tiene, por un lado, la materia, tiene vida, y en la mitad dice, y un milagro ocurre. Y él dice, creo que debería ser un poco más explícito en el segundo punto. Entonces, eso creían los científicos de ese entonces. Aristóteles pensaba que la biogénesis estaba correcto. De ahí viene Francisco Redi, que él hizo un experimento. El experimento miren la época, quiero que vean las fechas, me interesan las fechas. De ahí vino Francisco Redi en los 1600, casi 1700. Y él dijo, no, eso no es verdad, yo no estoy de acuerdo, voy a hacer un experimento. Él cogió un frasco, puso un pedazo de carne, lo cerró y dijo, lo comparó con el que había dejado abierto, con el que había dejado cerrado, y ¿qué dijo? Los gusanos que crecen sobre la carne es porque fueron depositados, o sea, los huevos fueron depositados por las moscas y los gusanos salieron de esos huevos. Y la gente decía, estás loco, esto es mentira. Y él dijo, bueno, ok. Mientras que cuando él cerraba el frasco, las moscas igual venían, pero la carne seguía intacta. De ahí vino Needham y Spallanzani, aproximadamente en los 1700. ¿Y qué dijo Needham? Que los microorganismos podrían surgir de forma espontánea. Él dijo, no. Nuevamente, Aristóteles tiene la razón. Pueden surgir de forma espontánea. Y él hirvió un caldo de cultivo, que realmente un caldo de cultivo en ese entonces haber sido un caldo de carne. Lo hirvió y dijo, se supone que los microorganismos no pueden crecer en un ambiente en que ya yo lo herví. Ya por lo menos tenían la conciencia de que si hervimos las cosas, mueren los microorganismos que están adentro. Pero si ven, wow, otra vez tengo microorganismos. Se formaron espontáneamente. Spallanzani, ¿qué dijo? No es así. Lo hierves y si lo tapas te vas a dar cuenta que no va a crecer nada. Dijo, no, es que lo estás tapando. Y todavía seguían en el debate. Vino Louis Pasteur en el año 1800 y el que dijo, voy a probar que la teoría de la biogénesis realmente está errónea. ¿De qué manera? No voy a tapar el frasco, sino que él lo tapó con un ligero, como un tapón de algodón para dejar pasar el aire. Voy a dejar pasar el aire. Pero aparte, él dobló la boca de su matraz también para bloquear los microorganismos. Y aquí él pudo probar, ¿qué cosa? Que los microorganismos no pudieron crecer sobre el caldo que previamente había hervido. ¿Ya? Y ahí recién se puede comprobar que la biogénesis era una teoría que había que abolirla. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a utilizar el método científico con estas teorías que les acabo de poner. Ustedes van a ser Aristóteles, ¿ya? Ustedes van a ser Redi, ustedes van a ser Spallanzani, ustedes van a ser Needham. ¿Cuántos grupos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Dije 5. Tengo 6. Y el último grupo va a ser Louis Pasteur. Y un grupo de chicos se va a meter en cada uno de los grupos que están aquí ya formados. ¿Estamos? Van a ponerme cuál es la hipótesis de cada uno de ellos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más del método científico? La hipótesis. ¿Qué más? El experimento lo van a detallar, los resultados del experimento y por último, ¿cuál fue su conclusión? ¿Ya? Muy bien, ¿estamos claros de lo que vamos a hacer en clase? Vamos a utilizar el método científico para explicar estas teorías. Cada grupo va a elegir a 2 compañeros y esos 2 compañeros van a venir acá. Esos 2 compañeros, uno de ellos va a ser, obviamente, el científico que les tocó hablar. En este caso, ¿ustedes son Aristóteles
Uno va a ser Aristóteles y otro va a ser su pupilo. En el grupo acá ustedes son ready. Uno va a ser ready y el otro va a ser su pupilo. Y así por cada grupo. Escuchen. ¿Qué van a hacer? La persona que va a venir acá va a exponer su punto, va a exponer su hipótesis, su experimento, los resultados que obtuvo del experimento y la conclusión. Esa conclusión tiene que ser, ¿cómo tiene que ser esa conclusión? Normalmente, si yo estoy defendiendo mi teoría, tiene que ser una conclusión muy convincente. Voy a tratar de convencer a la audiencia que lo que yo estoy diciendo, eso es. ¿Ya? ¿Estamos? Vamos a pretender que estamos en un encuentro de científicos y estos científicos nos van a contar sobre sus teorías. Y cada teoría, obviamente, para poderla defender, nos tienen que decir qué fue lo que hicieron. Ya, vamos a comenzar con Aristóteles. A ver, imagínense. ¿Dónde está Aristóteles? Muy bien, Aristóteles. ¿Cómo está? Voz de trueno. Buenos días. Mi tema es la generación espontánea según Aristóteles. Según usted es Aristóteles. Usted no es la roca que habla en tercera persona. Mi observación fue que al observar un charco durante un largo periodo de sequía, el agua de la charca se fue secando hasta que solo quedó el fango en el fondo del agua. Al terminar la sequía, la charca se volvió a llenar de agua. Yo me di cuenta que al principio había peces. Después observé que otra vez al llenarse el lago volvieron a nacer peces. Bueno, y de ahí formó una hipótesis que fue que, por ejemplo, yo sostuve que algunas formas de vida como los gusanos y los renacuajos se originaban en el barro calentado por el sol. Y bueno, concluí que estos seres vivos surgen mediante acombinarse con las propiedades físicas y químicas del suelo. Esa es su conclusión. Sí. Por medio de los resultados. Muy bien. ¿Todo el mundo entendió qué fue lo que hizo él? ¿Cuál fue su experimento? ¿Qué nos puede decir el ayudante? ¿Usted estuvo ahí cuando vio la charca? ¿Qué cree usted, ayudante? ¿Se puede repetir este experimento? Sí. ¿Sí se puede repetir? Quiero que entiendan algo. En un experimento es importante el poder repetirlo. Porque si usted no puede repetir los resultados, o en tal caso, si los resultados son distintos, no tiene nada. ¿Ya? Entonces, lo que él hizo de ver en esa charca, puede volverlo a hacer nuevamente. Ve otra charca, se queda sin agua, regresa el agua, tienen peces. ¿Listo? Es un experimento válido. Una pequeña actuación. ¿Una pequeña? Actuación, ¿no? ¿Qué es actuación? No, actuación. ¿Actuación, sí? Sí. Ok. Muchas gracias, Aristóteles. Un aplauso. Y su pupilo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién es? Rede, muy bien. Vamos a exponer sobre el experimento de Rey. Ya. Pero usted es Rede. Ella va a ser Rey. Ya, ok. ¿Te acuerdas del primer Aristóteles que dijo que la vida se proviene de la nada? ¿Qué te parece si empezamos a discutir esa teoría para ver si lo hacemos acá o si Aristóteles tiene razón? Más alto. ¿Qué te parece? Tienes razón, no creo que a partir de un ser viviente, a partir de un ser no viviente se pueda originar otro viviente. Así que, ¿qué podemos hacer? No sé, aquí seguro Aristóteles dice que no es nada. Hacemos experimentos. Bueno, a partir de 4
de cada casco tendría que ser diferente. Por ejemplo, un tapado, sellado, para ver, porque no sería lo mismo si ponemos todo sin tapa o otro sellado, sería diferente resultado. Bien, podemos poner uno totalmente abierto, otro totalmente sellado y otro como con una especie de gasa. Ya, en el totalmente abierto podemos ver que las moscas y el aire nos va a ayudar a que la carne se descomponga. En el otro totalmente sellado podemos ver que no se va a crear otro ser, pero hay un problema, por lo que no estamos tomando lo que es el factor del aire, y lo cual por lo tanto va a hacer que nuestra teoría no sea válida. Y en el otro podemos poner una gasa y ahí ya el aire puede entrar y podemos ver que encima de ahí están las larvas, los gusanos y las moscas, y que la carne no se va a descomponer así tan rápido, para que lo entiendan. Entonces se puede concluir que la vida no se genera de la nada. Todo ser viviente se puede crear como viene de otro ser viviente. Exacto. Se podría, entonces Esa sería la conclusión. La teoría de Aristóteles no cumple con a lo que nosotros venimos a demostrar. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ya, a ver, Needham. Muy bueno. Yo voy a comentar. Mija, ¿me ayudan? ¿Dónde está su ayudante? Entonces, apoyando esta teoría, ¿no? ¿Cómo surgió la vida? Entonces, pueden los microorganismos surgir de manera espontánea. Sí, pero ¿cómo nosotros vamos a llegar a esa idea? Pero nos valemos de algo importante, que viene siendo las observaciones que vienen los estudios, lo que viene siendo el medio ambiente. Nos damos cuenta de que los organismos surgen de la materia orgánica. Pero para eso también tenemos idear, o hemos creado una hipótesis, que viene siendo que los microorganismos podían surgir de manera espontánea desde un caldo nutritivo calentado. Todo lo que viene siendo esto nos da paso a nuestra comprobación, o poner en prueba nuestra hipótesis, hacer válida nuestra idea. Sí. Pero para eso entonces, como mencioné, no vamos a valer lo que viene siendo hervir un caldo de carne. Sí, por favor. O sea, nosotros pusimos a hervir un caldo de carne y a partir de cierto tiempo pudimos ver que colonias de organismos fueron creciendo, aunque el caldo fue previamente calentado. Pudimos observar esto y nosotros analizamos los resultados y llegamos a la conclusión de que para que seres vivos crezcan a partir de materia inorgánica es necesario que exista la fuerza de vegetación, que sería el aire. En este caso nosotros llegamos a la conclusión de que sí se pueden los microorganismos desarrollar a partir de materia inorgánica. Muy bien, aplausos a sus compañeros. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Desde un punto de vista más metódico, nos parece que el experimento realizado por Needham no es concluyente, debido a que a pesar de que la muestra se esteriliza, no permanece aislada del resto del ambiente. Así que nosotros refutamos la teoría de que los organismos vivos se generan a partir de materia no viviente. Repetimos el experimento sellando el caldo de carne para evitar que esté expuesto al ambiente y no se generaron organismos vivos a partir de esto. Entonces tomamos como conclusión de que los organismos producidos en el caldo de carne, después de haber esterilizado se producen por bacterias que llegan desde el aire al caldo de carne todavía expuesto. Muy bien. Muy bien. Bueno, estoy aquí con mi mentor, Luis Mateo. Nosotros vamos a concluir este tema basándonos en qué. Puede estar el caldo de carne mismo
examinar si es que lo ponemos en un Alcatraz. Matraz. Matraz. En Alcatraz no creo que vaya a salir. Ya, sí. Otra vez si le ponemos un cuello, pero ya, con un cuello así. Y nuestra pregunta fue si se puede abatir la abergencia. Y mi mentor sigue explicando. Ya, la recopilación de datos se basó en los proyectos de NetCan y Spire Science en la formulación de la hipótesis de la virgenesia es que los seres vivos no se originan a partir de la materia viviente. En el análisis de datos se utilizó frascos con cuello de cisne, como le dijo anteriormente mi compañero. En cada uno introdujo la misma cantidad de caldo de carne y los hizo hervir para eliminar los posibles microorganismos. En el cuello de cisne introdujo algodón para que hubiera aire y los microorganismos se queden en la parte más baja del tubo. En la interpretación de los datos, pasado tiempo se observó que ninguno de los caldos tenía la presencia de los microorganismos. Cortó uno de los tubos y el abierto tardó un poco en descomponerse, mientras que el cerrado permaneció en su estado inicial. En los resultados y conclusión, demostró así que los microorganismos tampoco provenían de la generación espontánea mediante el experimento que realizó. Y gracias a la idea de la misma fue enterrado el pensamiento científico. ¿Enterrado el pensamiento científico? Sí. ¿Qué significa eso? A ver, explíqueme. O sea, lo que yo entendí fue que la arqueogenesis fue desterrada del método científico porque ya no daba lugar. Ah, muy bien, ahí sí ya lo entendí. Muchas gracias. Y tengo una definición de lo que es teoría y una definición de lo que es una ley. ¿Ya? ¿Qué es una teoría? Es una explicación que la evidencia ha apoyado repetidas veces. Eso significa que por medio de experimentos yo puedo hacerlos una y otra vez de distintas maneras, tal vez cambiando ciertos patrones o ciertos factores, y puedo llegar a la misma conclusión. Pero aún así no puedo todavía formular que esta teoría sea una ley. También dice que sirve como base para experimentación adicional y comprobación. Tiene un alto grado de confiabilidad, pero puede ser sustituida por otra teoría. ¿Qué es una ley científica? Es una descripción de algún aspecto de la naturaleza. Una ley no explica el porqué de un aspecto como lo hace una teoría. Aún así, la ley siempre va a ser mucho más... las leyes ya son inamovibles, ¿sí o no? La ley de la gravedad no es la teoría de la gravedad, sino es una ley. ¿Qué otra ley ustedes conocen dentro de su ámbito? ¿De su ámbito? Las leyes de Newton, muy bien. ¿Qué otra ley? En química, la ley de los gases. La ley de los gases. Otra ley. ¿Perdón? La ley de la conservación de las masas, muy bien. ¿Y teorías? ¿Qué teorías conocemos? ¿O hemos escuchado? La teoría del Big Bang, muy bien. ¿Qué otra teoría? La teoría de la evolución, muy bien. ¿Otra teoría? ¿Perdón? La teoría del creacionismo, muy bien. Ok. Sí, son preguntas y cada pregunta tiene para escoger multiple choice, ¿no? Y vamos a tratar de contestarlas en clase con lo poco que sabemos de teoría y leyes, y cuando estén en casa y revisen el video van a darse cuenta sobre las respuestas que hicieron y ahora las nuevas respuestas que van a tener. La primera dice, nueva información es encontrada, la cual está en contra con lo predicho por los científicos. ¿Cuál de los siguientes artículos no es un resultado potencial en una nueva investigación? A.
Una teoría es descartada porque no puede explicar la nueva información. B. Una teoría es modificada para explicar mejor la nueva información. Y C. Una ley es cambiada para agregar la nueva información. ¿Cuál de esas no es un resultado potencial? ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué creen que es la C? Las leyes no se pueden cambiar. Ya. Vamos a ver cada uno de los literales. Dice A, una teoría es descartada porque no puede explicar nueva información. ¿Es posible eso? Tenemos un ejemplo que es la teoría de la biogénesis, ¿no? Fue una teoría que algunos científicos en el transcurso de la historia la defendieron, pero después tuvieron que descartarla porque después de mucha experimentación se dieron cuenta que no era válida. B. Una teoría es modificada para explicar mejor la nueva información. ¿Es posible eso? Es posible. Y por último tengo lo de la ley, ¿no? Que las leyes son teorías que, una ley es cambiada para agregar la nueva información. Una ley no puede ser cambiada. La siguiente pregunta, ¿cuál de los siguientes artículos describe de la mejor manera cómo las teorías se relacionan con las leyes? Dice A, las teorías son leyes que no han sido probadas aún. Las teorías tratan de explicar por qué las cosas pasan y las leyes predicen lo que va a pasar. C, las leyes tratan de explicar por qué las cosas pasan y las teorías predican lo que va a pasar. O sea, es al revés. Y D, las leyes son teorías que no han sido probadas aún. Esas se las dejo para la casa. ¿Cuál de los siguientes literales pueden ser un ejemplo de teoría? Usted desarrolla una ecuación que exitosamente predice el tamaño de un cráter dado el diámetro de un meteorito. O sea, el meteorito cae, usted explicó una teoría en la cual el meteorito, usted primero mide el meteorito en el espacio y dice, mide 50 kilómetros, por ende va a formar un cráter de tantos kilómetros. ¿Ya? Usted publica un documento científico analizando los elementos que forman parte de una muestra de un meteorito. C. Usted desarrolla una idea sobre por qué la frecuencia de los impactos de meteoritos varía basada en un patrón consistente elaborado por décadas de observación. Y por último, usted diseña una nave espacial que puede aterrizar sobre un meteorito y puede perforarlo para obtener una muestra. Muy bien. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál de los siguientes literales pueden ser un ejemplo de teoría? Eso también se los dejo para la casa. Piensen, ahorita no me lo van a contestar.